Saludo con un paz de Dios a cada uno de ustedes, hermanos. Yo llego a la iglesia Monte de los Olivos a la edad de 12 años, acompañado de mi mamá. Por cuestiones de esa etapa, hermanos, al año yo decido alejarme del camino del Señor. Sin embargo, Dios tiene sus planes. A la edad de 21 años, yo comienzo con un dolor de cabeza tan fuerte, hermanos, que hacía que mi cuerpo se desequilibrara. Era mi preocupación, pero por alguna razón yo no quería asistir al médico. En mi angustia, hermanos, yo recordaba las palabras de mi mamá, que me decía que en cualquier necesidad teníamos a alguien que podía ayudarnos. Ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Yo decido un domingo asistir al templo y poner mi necesidad primeramente en las manos de Dios y segundamente darla a conocer a cada uno de ustedes para llevarla en oración. Doy gracias a Dios porque permitió que de un momento a otro esto se quitara, hermanos. Agradezco también sus oraciones. Un gran testimonio, hermanos, del poder de Dios es que con mi hija Victoria, ya que ella el 16 de agosto sufre una convulsión febril. Yo en mi angustia, pues en ese momento no sabía cuál era la situación, hermanos. Corro a urgencias con mi hija en brazos, ella ya morada de que no podía respirar. En el camino me encuentro a mi cuñado Daniel, que fue de gran apoyo, hermanos, porque yo a mitad de camino me quedé sin aliento. En ese momento le doy a mi hija a mi cuñado, él continúa el camino. Ya estando ahí en urgencias, el médico nos comentaba que la situación de la fiebre que tenía era muy alta, que iba a ser necesario trasladarla al hospital. Fue muy difícil, hermanos, porque nunca habíamos pasado por esta situación. En el papeleo tardaron minutos en cuando llegó la ambulancia. Esta ambulancia nos traslada al hospital. Ya estando en el hospital, lo único que nos comentaban era que había sido una infección estomacal muy fuerte. Sin embargo, que la temperatura de mi pequeña no se le iba a poder detectar muy fácilmente y que el medicamento, el paracetamol, no le hacía prácticamente en su cuerpo. Entonces nos decía que en cuanto notáramos temperatura, baños con agua, paracetamol, lo que tuviéramos. Quiero comentarles que salimos al tercer día y a los 15 días después de haber salido, ella comienza nuevamente con otro episodio de convulsión, hermanos. Nuevamente no sabíamos cómo actuar. La llevábamos en oración, pero simplemente teníamos el miedo humano, como cualquier otro. En ese momento, nuevamente a correr urgencias. El médico en turno nos recordaba de la vez anterior. Nos decía que qué pasó, ¿Qué había ocurrido? Le decíamos que no sabíamos, hermanos, en ese momento. Nos hace nuevamente el papeleo porque ahora no se le controlaba la temperatura, por nada del mundo. Entonces nos comentaba que cómo nos íbamos a trasladar, ya que en el antecedente él veía que habíamos contratado una ambulancia. Mi esposa y yo nos quedábamos asombrados porque vimos la mano de Dios en ese momento de la primera vez, ya que nosotros no contratamos ninguna ambulancia. Dios puso esa ambulancia para llevarla y trasladarla la primera vez. Pero en esta ocasión agradezco también la vida de mi cuñado Armando, ya que Dios lo puso. Él fue el que nos llevó. Antes de llevarnos, pasamos a la casa de mi suegra, la hermana Flor. Ahí realizamos una oración un poco prolongada. Después, al ver que no se le controlaba la temperatura,
decidimos llevarla lo antes posible. Fue una noche difícil, hermanos, porque no se le controlaba la temperatura. La canalizaron, le ponían medicamento por la canalización, no le hacía. Al otro día, pues ya con trapos húmedos, con baños en tina, con el medicamento, era muy difícil controlarla. Siempre permanecía entre los 36,8 y 37, pegado al 37,1. Ese día fue muy complicado, hermanos, porque yo notaba que empezaba a delirar mi pequeña. Y con los médicos al lado yo les comentaba que iba a volver a convulsionar porque ya habíamos pasado esta situación. Entonces veíamos cómo ella deliraba. En ese momento, pues mi pequeña tuvo nuevamente un tercer episodio de convulsión. Yo, angustiado, hermanos, le pedí a Dios que me diera palabra porque yo ya me sentía mal anímicamente. Yo ya no podía, hermanos, ya no sabía qué hacer. Yo les comentaba en el grupo de varones que me ayudaron a orar porque yo ya no podía. Le marcaba a mi suegra, que en ese momento estaba aquí en el hogar con mi esposa, y les decía lo que había pasado y que yo ya no podía. Doy gracias a Dios porque a los pocos momentos yo recibo una llamada del hermano pastor de la iglesia, el hermano Ricardo Favela, el cual realiza una oración conmigo, y en esa oración yo pude sentir, hermanos, que Dios no me había abandonado, que Dios estaba conmigo y que me iba a ayudar en cualquier situación, y que esta situación la tenía que vivir para poner mi fe nuevamente en Él completamente y para dar testimonio de ello. Por esta tercera convulsión, hermanos, los médicos me decían que iban a ser necesarios 2 estudios, un electroencefalograma y una tomografía, siendo este el segundo el más riesgoso, porque por el medicamento que le estaban poniendo a mi hija podía que ya no despertara. Entonces yo nuevamente ponía en los grupos que teníamos y en oración esta necesidad de que no fuera necesaria la tomografía. Doy gracias a Dios porque no se requirió, y gracias a ustedes por sus oraciones, porque la tomografía no fue necesaria. Sin embargo, el electroencefalograma sí era algo que tenía que pasar en estudio, ya que por tantas convulsiones querían ver si no sufría epilepsias y cómo su cerebro se comportaba. Nos llevaron al estudio, le hicieron diversas pruebas provocándole actividad en el cerebro con unas luces. Doy gracias a Dios porque este estudio iba a durar 40 minutos. Sin embargo, ya ahí duró a lo mucho 12 minutos y me decía el médico en ese momento que gracias a Dios no presentaba nada. Doy gracias a Dios porque este 8 de noviembre acudimos a un especialista porque nos pasaron el médico que le hizo esa revisión nos decía que también tenía que verlo un especialista. Ya la llevamos este 8 de noviembre y nos comentaban que nuestra pequeña no tiene nada. Doy la honra y gloria a Dios porque me permite ver su palabra, su fe y su amor en nuestras vidas, y porque comprendo que primeramente es Él, hermanos, el que nos puede ayudar. Agradezco este 50 aniversario, hermanos, y lo único que puedo decirles es que sigamos adelante, sigamos trabajando para la obra de nuestro Dios, sigamos poniendo nuestra necesidad y nuestras alegrías también en las manos de Dios, hermanos. La paz de Dios.